Amigos, muy buenas tardes. Aquí iniciamos. En Quinindé, Esmeralda, sujetos armados acabaron con la vida de Rider Sánchez Valencia, ex concejal de esta ciudad y actual candidato a la Asamblea Nacional. El político finalizaba una reunión de trabajo cuando fue atacado en su vehículo. Son las primeras imágenes después del atentado que sufrió cerca de las 11 de la noche de ayer el ex concejal de Quinindé y candidato a la Asamblea Nacional, Rider Sánchez Valencia. Se encontraba saliendo de una reunión política en las calles 10 de agosto y Simón Plata Torres de la parroquia La Unión de Quinindé. Nosotros podemos presumir que se trataría de delincuencia común, ya que, como se puede observar en un video que se ha viralizado, empiezan a golpear las ventanas. Se presume que estaban incitándoles o pidiéndoles algún tipo, no sé si las prendas o trataban de cometer el robo del vehículo. Según videos de cámaras de seguridad, 4 individuos se bajaron de un automóvil. Uno de ellos amedrentó a la víctima para que abriera el vehículo. Ante una aparente negativa, disparó por al menos 2 ocasiones en contra de la humanidad de Sánchez. Lo primero que ellos dijeron es bájense, con palabras gruesas, ¿no? Bájense del vehículo. Entonces, nosotros no accedimos a ese pedido de estos delincuentes. Sí. ¿Está claro eso? Sí. Bájense, esa fue la expresión clara. Bájense del vehículo. Esas fueron las palabras. Bájense. Entonces, y Rider quiso salir del lugar con su vehículo. A lo que Rider trata de salir con el vehículo, le disparan a Rider. Bomberos trasladaron al paciente hacia la unidad de atención médica en el cantón La Concordia, posteriormente hacia Santo Domingo de los Áchilas. Pasada la medianoche, sus familiares confirmaron su fallecimiento. Oficial de la DINASED que viene desde la ciudad de Quito para recabar toda la información posible para tratar de identificar a los responsables de este lamentable hecho. El postulante a la presidencia, Otto Sonel-Hosner, lamentó en redes sociales lo ocurrido con su candidato por la provincia de Esmeraldas. Familiares se encuentran gestionando retirar el cuerpo del centro forense de Santo Domingo de los Áchilas para su posterior traslado hacia la ciudad de Quinindé. Los 5 delincuentes que fueron atacados por otra organización criminal en la unidad de flagrancia recuperaron su libertad a pesar de contar con varios antecedentes penales. Paul Coello, desde la Avenida Patria, nos da detalles del llamado que hizo el ministro del Interior al sistema de justicia por estas decisiones. Hola, Paul. Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, efectivamente, esta mañana el ministro del Interior y el comandante de la policía manifestaron su preocupación con respecto a las últimas decisiones que ha tomado el sistema de justicia y se refirieron específicamente a los 5 delincuentes que fueron atacados aquí en la unidad de flagrancia por otra organización delictiva. Los delincuentes que ya se encuentran libres están siendo procesados por tenencia ilegal de armas de fuego y también por robo de vehículos. Les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. Atrás de este ataque armado que se registró el día sábado en los exteriores de la unidad de flagrancia en Quito, el ministro del Interior detalla que se trató de un conflicto entre organizaciones delictivas que se disputan el territorio de varias zonas de la capital. Pueden ser de una misma organización, de una estructura que está en Quito con otra estructura que tiene su base en Cuenca. O también tenemos la otra hipótesis que esperemos lo podamos con los trabajos investigativos que estamos haciendo, que sean entre 2 GDOs distintos, ¿no? ¿Y se pelea el territorio? Claro, siempre estas luchas son por luchas de territorio, de poder, de economía ilegal, de microtráfico inclusive. No obstante, lo más preocupante de este caso es la decisión del fiscal que otorgó la libertad de inmediato a los 5 delincuentes que fueron atacados por otro grupo criminal. Nosotros llamamos la atención de este tipo de procedimientos, que se analicen no solamente los hechos en papeles, sino que también se mire el contexto, la problemática, los antecedentes que tienen estas personas vinculadas con la delincuencia. Zapata sostiene que los 5 delincuentes con antecedentes penales fueron capturados el día viernes con un vehículo robado y en su poder varias armas de fuego. De ellos 3 son colombianos, 2 son ecuatorianos. Uno de estas personas, especialmente el más vinculado al arma y al vehículo, tiene un logotipo absolutamente claro de un GDO. Que nosotros lo venimos enfrentando. Con documentos en mano indica que no es el único caso en estos últimos meses que la justicia favorece a los criminales otorgándoles la libertad. No solamente es este caso, yo le voy a dar, Paul, los 20 casos que solamente en Quito
me ha denunciado el comandante del Distrito Metropolitano. Nuestro personal está desmotivado, nos dejan sin aliento para seguir porque ha sido un trabajo de muchísimos meses en los cuales hay mucho esfuerzo, inclusive la vida de los policías se pone en juego. Y es probable que estos delincuentes que recuperaron su libertad busquen vengarse de sus atacantes. Por ello, Zapata aclara que la mayoría de casos sobre muertes violentas en el país se producen por venganzas o conflictos entre organizaciones delictivas. Así es, y después del ataque que sufrió la unidad de flagrancia, como pueden observar en imágenes, la entidad se encuentra totalmente vallada y hay grupos especiales de la Policía Nacional realizando controles intensificados en este sector. Con esta información, regreso a estudios. Ustedes con más, amigos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por la información. Y al menos 17 muertes violentas se registraron durante este fin de semana entre Guayaquil, Durán y Santa Elena. Bernarda Ceballos está con nosotros y nos brinda detalles. Bernarda, adelante. Compañeros, así es, continúan las muertes violentas en Guayaquil, Durán y Santa Elena. En Guayaquil al menos 7 muertos se registraron durante el fin de semana. A esto se le suman las 5 víctimas mortales de un ataque armado en Chandú y Santa Elena, mientras que 4 muertes se registraron el fin de semana en varias balaceras en Durán. Aquí el reportaje. En Guayaquil no cesan las muertes violentas. Entre el 15 y 16 de julio se registraron al menos 8 víctimas mortales. El sábado hubo un doble asesinato en los exteriores del estadio de la Unidad Educativa La Salle, al norte de la ciudad. Usuarios de redes sociales compartieron este video en el que se observa los 2 cuerpos sobre el asfalto. Preliminarmente se conoce que mientras los hoy occisos se dirigían al parqueadero, los sicarios ya los estaban esperando en el lugar para interceptarlos. Uno de los asesinados registra antecedentes penales. Entre tanto, en la isla Trinitaria, un hombre fue asesinado mientras caminaba por el lugar. El sicario huyó a pie, pero los agentes del orden lograron capturarlo. Era una persona en precipitada carrera, donde procedieron a neutralizar, a realizar el registro corporal. Encontraron en su poder 2 armas de fuego. En el sector de la Fragata y 17 de septiembre al sur de Guayaquil también ocurrieron más hechos violentos, dejando un total de 2 fallecidos, mientras que en el Guasmo Sur se registró un doble asesinato. En Durán, provincia del Guayas, solo durante el fin de semana se reportaron al menos 6 balaceras al sistema ECU 911. Teniendo así como resultado 4 muertes violentas y otras 7 personas quedaron heridas. Durante este fin de semana, un ataque armado dejó 5 fallecidos en la provincia de Santa Elena. Ocurrió en el sector de las Acacias de la parroquia Chanduy. Sicarios armados con fusiles llegaron a la zona y dispararon contra un grupo de personas que se encontraban en el sitio. Aproximadamente unos 12 indicios balísticos de lo que se va recolectando en este momento. Se conoce que las víctimas intentaron refugiarse en una vivienda de la zona, pero fueron alcanzadas por las balas. En la provincia de Santa Elena, en lo que va del 2023, se registran un total de 110 muertes violentas, superando la cifra de 108 muertes violentas registradas en el 2022. Ustedes continúan con más. Gracias, Bernarda. Revisamos otros temas. Una vez que terminó la instrucción fiscal en el caso Sinohidro, Fiscalía deberá presentar su acusación formal en contra de quienes considere que participaron en la trama de sobornos más grande que se haya denunciado. Hasta aquí hay 40 procesados en un caso en el que habrían circulado 76 millones de dólares. Corre tiempo para formalizar la acusación de Fiscalía en el caso Sinohidro, considerado el más grande, con un supuesto pago de sobornos por sobre los 76 millones de dólares. El pasado viernes concluyó la instrucción fiscal y hasta aquí hay 40 procesados. Al cierre de esta etapa, la Corte Nacional de Justicia confirmó la revisión de medidas para 5 de los 40 procesados, entre ellos familiares de Lenín Moreno. El juez nacional Bayardo Espinosa ha resuelto aceptar que Guillermo Moreno, hermano del expresidente, se presente ante la Corte de Napo. Irina Moreno, hija del exmandatario, deberá cumplir con la presentación mensual en el consulado en Miami. Mientras que para el representante de la contratista china Sinohidro, Hu Yu, se mantiene la orden de prisión que no ha sido concretada.
David Mesa, abogado del expresidente Moreno procesado en este caso, espera que se incorporen algunos documentos solicitados, incluso a través de una asistencia internacional. Pero específicamente las que esta defensa ha pedido es una pericia en contratación pública, una pericia en la valoración de un bien inmueble del señor Lenín Moreno y una pericia de procesos. Y es que Fiscalía investiga una supuesta red de corrupción formada para contratar la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair entre el 2009 y 2018. Allí se habrían pagado alrededor de $76 millones en coimas, es decir, el 4% del valor contratado a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. El caso se sostiene en la supuesta adquisición de bienes muebles e inmuebles de los supuestos beneficiarios del pago de sobornos por parte de la compañía china. Se ha solicitado también una asistencia penal internacional para que certifique el Reino de España si es que efectivamente Rocío González tiene algún tipo de propiedad en ese país. La asistencia penal internacional será determinante para detectar las irregularidades y posibles delitos. La audiencia preparatoria de juicio por el delito de peculado en el conocido caso Ispol se reinstaló con dificultades. Este lunes, todas las defensas pidieron que la jueza se excusara del conocimiento de la causa. Hacemos contacto con Daniela Valencia para que nos dé los detalles. Daniela, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, hoy se reinstaló esta audiencia dentro del conocido caso Bonos Ispol, a pesar de los constantes intentos de las defensas por lograr que se difiriera esta causa. Y es que en un primer momento hubo reclamos porque la audiencia se iba a desarrollar en 2 salas. Posteriormente, las 10 defensas pidieron que la jueza se excusara del conocimiento de esta causa por una fotografía que circula en redes sociales en las que se observa a la jueza compartiendo con el fiscal que lleva esta causa en un mismo grupo. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. Trasladando el expediente de una sala a otra para que todas las partes procesales estuvieran juntas, fue como inició este lunes la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio en el conocido caso Ispol. A pesar de que días atrás las defensas se quejaron de que el espacio era reducido y para su comodidad la audiencia se dispuso en 2 salas, los reclamos iniciaron este lunes al decir que se estaba vulnerando el principio de inmediación. Y ahí también veo yo la deslealtad procesal de los abogados de las contrapartes, porque en anteriores ocasiones reclamaban por estar en una sola sala. Hoy que la jueza ha tratado de que estemos de manera más cómoda en 2 salas, reclaman eso mismo. O sea, aquí es merengue, no es merengue, pero todo argumento es válido para tratar de dilatar las audiencias del caso Ispol. Tras haber sido solucionado este inconveniente, ya en un mismo espacio, uno de los abogados expuso que en una fotografía que circula en redes sociales se observa a la jueza compartiendo en una clase de maestría con el fiscal Alex Castillo. Las 10 defensas pidieron que la magistrada se excuse. Ha habido tengo entendido, un curso, alguna cosa que está pagando el Consejo de la Judicatura, donde está asistiendo la señora jueza con el señor fiscal. La señora jueza dijo que si quieren que le recusen, tendrán que justificar la intimidad, porque la jueza no puede suspender la audiencia cuando hay alegación. Una vez instalada la audiencia, Fiscalía continuó con la exposición de los elementos de convicción que sustentan su teoría de que los 10 procesados habrían incurrido en el delito de peculado en la negociación de $216,2 millones en operaciones efectuadas entre 2017 y 2019 por el Pacto de Recompra de Bonos Global. Y bien, ha transcurrido 1 año 9 meses desde que cerró la etapa de instrucción fiscal y aún no se conoce sentencia dentro de este proceso por el que se dice hay 80.000 familias policiales perjudicadas. Se espera que esta audiencia se desarrolle por 1 semana o 2 más, tomando en cuenta que hasta el momento Fiscalía continúa exponiendo todos los elementos de convicción para los 10 procesados. Es lo que les podemos compartir hasta ahora. Ustedes tienen más información en estudios. Una buena tarde. Gracias, Daniela, por ese informe. Y se esperan fuertes lluvias en el norte del país, según el último reporte del INAMI. Valerie Villalba se encuentra en estudios para contarnos más detalles. Hola, Valerie. Hola, ¿qué tal? Así es. Las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo, según el reporte del Instituto de Hidrología y Meteorología INAMI, serán las que continúan generando lluvias fuertes con tormentas eléctricas durante los próximos días. La provincia de Santo Domingo, con su última lluvia fuerte, presentó 152 milímetros de agua por metro cuadrado, un valor bastante elevado para esta época del año. En el siguiente reportaje les contamos más detalles de la situación climática en nuestro país.
El último reporte del Instituto de Hidrología y Meteorología INAMI muestra que para estos días se mantienen las fuertes precipitaciones con tormentas eléctricas, sobre todo en la parte norte de la costa ecuatoriana, siendo las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo las más afectadas. Estos puntos del país se han visto duramente golpeados por las fuertes lluvias que han ocasionado incluso el desbordamiento de varios ríos, generando múltiples afectaciones. Cerca de 40 familias afectadas por el agua que llegó hasta la cintura en la cooperativa Ciudad Nueva, una de las más golpeadas. Adicional a esto, Manabí y Los Ríos también presentarán lluvias fuertes, al igual que Sucumbíos en la Amazonía. Este reporte se mantendrá vigente hasta este 18 de julio. Por otro lado, la alerta por los niveles de radiación ultravioleta se mantiene vigente en el litoral, con las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena con niveles muy altos, y extremadamente alto para las provincias de Imbabura y de Pichincha. Se pide evitar exponerse de forma directa a los rayos ultravioleta entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Finalmente, el Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR, reporta que esta nueva fase de sisigia, que corresponde del 17 al 20 de julio, se espera una condición del mar entre moderado y ligeramente agitado, por lo que también se pide precaución de ingresar a las playas. Estamos de regreso con más noticias. La agenda del presidente de la República, Guillermo Lasso, continuó en Bélgica. El mandatario fue testigo de honor de la suscripción del memorando de entendimiento para fortalecer relaciones entre Ecuador y la Unión Europea. Son 8 las prioridades, entre estas la seguridad y la cooperación multilateral. Para el desarrollo de las relaciones multilaterales, la Unión Europea y el gobierno ecuatoriano suscribieron un memorando de entendimiento en Bélgica. Según las autoridades, buscan profundizar en 8 temas. Pretende reforzar nuestras relaciones y llevarlas un paso adelante. Nuestras relaciones ya son buenas. Tenemos un exitoso acuerdo comercial en vigor. Estamos a su disposición para hacer todo lo que se pueda para fomentar la confianza y el diálogo. En las agendas medioambiental, social, económica, científica, educativa, seguridad, migración, inversiones. Aseguraron que se trata de un día memorable con la firma de este documento. La Unión Europea se ha convertido en un importante cooperante en materia de seguridad, aunando esfuerzos con el gobierno nacional ecuatoriano para enfrentar el crimen organizado transnacional y al narcotráfico, males que acechan al Ecuador. El alto comisionado también ofreció el apoyo y solidaridad de la Unión Europea en las acciones del país que ha acogido migrantes y refugiados venezolanos. Ecuador acoge a más de 500.000 de estas personas. Y este acuerdo debe servir para fortalecer nuestras relaciones. Según el primer mandatario ecuatoriano, este acuerdo político también busca encaminar al país en uno de los temas que aspiran a impulsar, una de las prioridades. Y tocamos también el tema de la visa Schengen como algo importante. Así que es histórico un memorándum de entendimiento que enmarca el acercamiento de Ecuador hacia la Comunidad Europea. El gobierno de Ecuador además agradeció la cooperación de la Unión Europea en diferentes ámbitos, como programas regionales que las autoridades esperan que se mantengan y que sean reforzados. Y previo a la cumbre entre la Unión Europea y América Latina, Bruselas anunció que destinará 45.000 millones en inversiones para la región. Los fondos serán entregados para el desarrollo de 67 iniciativas regionales. La Junta Provincial Electoral de Pichincha informó que aún hay recursos pendientes entre las listas que presentaron sus candidaturas, por lo cual todavía no pueden imprimir las papeletas en esta provincia. Andrea Samaniego está en la delegación con más información. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, Pichincha aún no cierra este proceso de calificación de candidaturas de cara a las elecciones
anticipadas de agosto de 2023. 38 de 40 listas ya se encuentran en firme, han cumplido con todos los requisitos, pero faltan 2 listas que son las de la Izquierda Democrática y del Movimiento Reto, que aún tienen temas pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral. Se espera que a lo largo de esta semana ya se pueda responder a estos recursos pendientes para que Pichincha a su vez pueda ya empezar con la impresión de las papeletas. Les contamos más en el siguiente video, veamos. Pichincha es una de las provincias que aún tiene recursos electorales pendientes para las elecciones anticipadas. Faltan 2 listas por calificarse, pues tienen procesos en el Tribunal Contencioso Electoral. 4 referentes Izquierda Democrática, que son de las 4 circunscripciones, y 4 del Movimiento Reto. Yo creo que en el transcurso de esta semana se procede, se resuelve, y Reto igualmente con eso ya se quedaría en firme. Y mientras esperan la resolución del TSE, el proceso de impresión de papeletas tampoco puede iniciar. Todavía nosotros no hemos hecho ningún tipo de impresión hasta tener el proceso finalizado. Para este proceso electoral, 40 listas se inscribieron en Pichincha, 38 ya cumplieron con todos los requisitos y tienen los documentos que los habilitan para las elecciones de agosto. Nos entregaron ya los certificados del Tribunal Contencioso Electoral y asimismo del certificado del Consejo Nacional Electoral, donde ya estipulan de que están en firmes. La fecha tope para que las candidaturas estén en firme a escala nacional es el 6 de agosto. Mientras tanto, hacen un llamado a los integrantes de las juntas receptoras del voto para que se capaciten y eviten las multas. La mayoría son los mismos que trabajaron en las elecciones anteriores, entonces es más un recorderis de lo que se va a hacer este día. En Pichincha se habilitaron 451 recintos electorales en 8 cantones de la provincia. Y bien, Pichincha tiene más de 2.300.000 electores que este 20 de agosto deberán elegir a 16 asambleístas provinciales, también obviamente a los asambleístas nacionales, al binomio presidencial y también la consulta del Yasuní y del Chocó Andino. Este es nuestro reporte hasta ahora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Andrea, muchísimas gracias. Y también continúan las actividades de los candidatos a la presidencia de la República. Este lunes la mayoría tuvo agendas privadas, luego de un fin de semana de recorridos y mítines. Este lunes, Otto Sonnenhorstner estuvo en Guayaquil en un encuentro con artesanos. Ahí se refirió al asesinato de Rider Sánchez, candidato a la Asamblea por la alianza que auspicia su candidatura. Hecho ocurrido en Esmeraldas. Nosotros dejamos claro y que sepan los delincuentes, quien levanta un arma y dispara tiene que atenerse a las consecuencias. El Ecuador necesita un régimen de máxima seguridad para quienes atentan con nuestra vida. Fernando Villavicencio, por su parte, estuvo en Napo, en un almuerzo con comunidades y encabezando mítines. Otros 4 candidatos mantuvieron agendas privadas este lunes, luego de un fin de semana de intensa actividad. Luisa González recorrió Cañar y Guayas, mantuvo reuniones con agricultores. Yacu Pérez estuvo en Quito, en Carapungo y Calderón, encabezando una caravana. Javier Herbas también estuvo en la capital, donde se dirigió a los medios de comunicación. Así, avanzan los días de una campaña ya oficial, de cara a los comicios de agosto próximo. 3 candidatos presidenciales proponen echar mano a las reservas internacionales. Especialistas creen que es una oferta irresponsable y que podría desencadenar una crisis económica. Tomar recursos de la Reserva Internacional para financiar gasto público es una propuesta recurrente en tiempos de campaña y esta vez no es la excepción. En su plan de trabajo, Luisa González del Correísmo, quien ha dicho públicamente que las reservas internacionales no están haciendo nada, propone recuperar y profundizar los instrumentos para gestionar liquidez en la economía. El analista económico Walter Spurrier dice que se trata de un movimiento peligroso, pues hay varios criterios que deben tomarse en cuenta. El más importante de ellos es que en la economía ecuatoriana no hay ahorros ni mucho menos dinero ocioso. Lo que existe es una reserva de 7.000 millones de dólares que pertenece a los depositantes de los bancos y cooperativas, a los afiliados de la Seguridad Social y a los gobiernos autónomos descentralizados. Porque la banca no puede arriesgarse a que si los dueños del dinero piden la plata
ellos no nos pueden decir no hay. Si los gobiernos seccionales comienzan a girar, les van a decir no hay plata, no puede retirar. El gobierno lo que les puede dar es papeles a cambio de ese dinero. Lo mismo en la seguridad social. Solo en la cuenta única del Tesoro Nacional, en la que hace un mes habían 450 millones de dólares, es de libre disponibilidad. Echar mano del resto, dice Spurrier, podría incluso poner en peligro la dolarización, y así lo explica. Si de pronto no tenemos dólares, porque estamos gastando más dólares de los que entran, entonces, ¿cómo podemos tener una economía dolarizada si no tenemos moneda? Pero no solo el correísmo retoma esta oferta. Yacu Pérez, por ejemplo, plantea tomar una parte, $1.000 millones, para utilizarlos en créditos. Javier Hervas también se ha pronunciado sobre hacer uso de parte de estos recursos. Lo que está por fuera del encaje bancario, ha aclarado. El analista Osvaldo Landázuri dice que se trata de una propuesta populista, pues aún utilizando toda la reserva para financiar gasto corriente, los recursos se agotarían pronto. Se va a dar cuenta por números que le servirán para 3, 4 meses. Nada más que eso. La población no debe dejarse engañar. Esa no es una solución estructural y no se sostiene en el tiempo. Eso es lo importante para escoger por quién votamos en estas próximas elecciones. Ambos coinciden en que esta propuesta genera incertidumbre y que aleja el debate de fondo. ¿Cómo hacer eficiente al Estado para garantizar la dotación de servicios públicos que hoy es una de las grandes deudas? Estamos de regreso con más información. 90.000 niños y adolescentes en el Ecuador abandonaron las aulas. Lo que causa es la condición socioeconómica de sus familias, es la principal causa de esto de aquí. Pero hoy hay una nueva preocupación y es la vinculación con bandas delictivas. Por ello, las autoridades ejecutan programas para rastrear estos casos. Restan 36 días para que inicie un nuevo año lectivo en el régimen Sierra Amazonía y las autoridades educativas ya alistan los programas necesarios para evitar que más niños y adolescentes abandonen las aulas. Aunque el Ministerio de Educación aún no tiene cifras de deserción escolar correspondientes al periodo 2022-2023, manejan un número de niños y adolescentes que dejaron la escuela y el colegio en el periodo anterior. Entre 80.000 y 90.000 estudiantes se encuentran desvinculados del sistema educativo. Frente a ello, desde noviembre, activaron en el ciclo Costa el programa Todos al Aula, que se ejecutará también en el régimen Sierra. Este es un programa que se dedica de forma específica a la búsqueda activa de niños, niñas, chicos y chicas de educación general básica que por algún motivo se han distanciado, se han separado de sus instituciones educativas para, de esta manera, retomar el proceso educativo. Entre las principales causas determinadas por el Ministerio de Educación están las condiciones socioeconómicas de las familias, la movilidad de la ruralidad hacia las ciudades y el embarazo temprano. Pero a estas hoy se suma una nueva preocupación. Hay gran parte de adolescentes y jóvenes que están siendo parte de las bandas delictivas porque se encuentra abandono dentro de las familias. Según cifras de la Policía Nacional, en el primer semestre del 2023, 1.326 menores entre 12 y 17 años han sido detenidos, número alarmante si se lo compara con el 2022, pues en todo ese año sumaron un total de 2.101. El principal delito en el que están involucrados los menores es el robo a personas, seguido de tráfico de drogas y finalmente tenencia de armas. De allí que los expertos señalan se necesita volver a los hogares y generar espacios seguros. Necesitamos cubrir las necesidades básicas de estos grupos, ¿no? Alimentación, vestimenta, y ahí entra justo la línea de educación. A esta problemática, dice DEFAS, habrá que sumarle el fenómeno del niño, que podría representar una nueva causa para el abandono escolar. La ley que busca reducir el desperdicio de alimentos en el país aún no se puede aplicar, pues no se ha emitido el reglamento con el que se obliga a la empresa a donar productos que están por caducar a fundaciones de ayuda social. Sobre el tema hay criterios divididos.
Hace algo más de un año, la Asamblea Nacional aprobó una ley para reducir el desperdicio de alimentos en el Ecuador. Sin embargo, esta todavía no se puede aplicar por falta de un reglamento. Por ello, en el país aún se botan 939.000 toneladas de alimentos al año. El objetivo de la norma es que esos alimentos que están por caducar y los sobrantes de las cadenas de comida vayan a las fundaciones para que a través de ellas se llegue a familias vulnerables o personas con enfermedades o discapacidades. Esto no es tan sencillo, asegura Diego Vivero de la Asociación de Restaurantes del país. Lo que es la alimentación sí es un poco más complicado porque al ser orgánico esto muchas veces se va a los vertederos de basura y nosotros no podemos hacer más con eso. Créame, es muy poco lo que realmente se lleva la gente para consumo humano porque es una responsabilidad inmensa de la que nosotros no nos podemos hacer cargo. Sin embargo, para organizaciones como la Fundación Jonathan en Quito, que esto llegue a sus manos es vital, pues solo aquí entregan las 3 comidas a casi 700 familias y esos alimentos llegan solo de donaciones, pero siempre hace falta más. Es muy beneficioso que se ejecute este reglamento, porque el destino de estos productos es el desecho. Habiendo tanta necesidad, habiendo tanta desnutrición en la calle, de adultos mayores, de gente en calle, de niños, ese producto se puede ser muy bien utilizado para la alimentación de mucha gente que lo necesita. Los productos que aquí llegan también sirven para que estas familias puedan llevar a casa algo de comida para sus familiares o hijos que también sufren enfermedades. Fundaciones como Fundación Jonathan hay muchas y todas nos vamos a beneficiar del ejecútese de este reglamento. La ley para evitar el desperdicio de alimentos plantea incentivos para las empresas que donen y también sanciones para quienes, en lugar de hacerlo, destruyan sus productos. Pero nada de esto se puede aplicar, pues el reglamento aún no está listo. Nuestro segmento Economía para Todos, revisemos el crecimiento de la economía china. Economía para Todos. Amigos, hoy tenemos un programa que arranca con un dato relativamente preocupante. La economía china está creciendo, pero menos de lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. El último dato disponible, el del crecimiento del primer trimestre de este año 2023, nos habla de un 4,5%, lo que casi para cualquier otro país sería una excelente tasa de crecimiento, pero que está lejos de lo que solía ser la China antes de la pandemia, porque lo usual desde los años 90 eran tasas de crecimiento que superaban el 7%, con épocas en las que llegaron a crecer bastante más. Pero los encierros forzados en ciudades tan grandes como Shanghái o Pekín crearon problemas serios en la economía china y todavía no logran reactivar su crecimiento en niveles comparables con los anteriores. El problema de una China que crece poco o menos de lo usual es que por su demanda de petróleo o de camarones va a crecer más lentamente, algo que nos va a golpear algún rato a los ecuatorianos. Esperemos que la China se reorganice y que pronto veamos un repunte duradero en el crecimiento de esta, la segunda economía mundial. Muchas gracias. Economía para Todos.